Cordiales saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar las garantías reales y personales. Iniciamos por explicar qué es obligación. Entendemos por obligación un vínculo jurídico o aquel vínculo o voluntad de las partes, en la que intervienen dos elementos, el acreedor y el deudor. El deudor es aquella persona que está obligada a dar, hacer o no hacer algo frente a un acreedor y tiene el derecho de perseguir la obligación. ¿Quiénes intervienen en las obligaciones? Tenemos tres elementos: el acreedor, el deudor y el objeto, cosa u obligación. El acreedor lo denominamos como sujeto activo, es decir, tiene la facultad de exigir. Al deudor como el sujeto pasivo, aquel que tiene la obligación de dar, hacer o no hacer algo. Y la obligación, aquello a que el acreedor tiene derecho a perseguir, a exigir. ¿Cierto? Es la cosa aquella que el acreedor tiene la obligación, más que todo el derecho de exigir del deudor. Requisitos. Bueno, sería importante aclarar que dentro de los requisitos de las obligaciones, como se mencionaba anteriormente, constan en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 415. Sin embargo, como ustedes conocen, el Código de Procedimiento Civil ha sido derogado y actualmente todo lo que tiene que ver con el Código de Procedimiento Civil se lo establece en la nueva normativa que se denomina Código Orgánico General de Procesos. En este nuevo código pues consta en el artículo 348 los requisitos de las obligaciones, y que básicamente son: toda obligación debe ser pura, líquida, determinada y de plazo vencido. Decimos que debe ser clara, puesto que debe estar precisamente o precisada cuál es la obligación. Determinada significa que no puede estar sujeta a ninguna condición, modo o forma alguna. Líquida, que debe establecerse con exactitud la cantidad del valor. Pura, en el sentido de que tampoco puede estar, se debe indicar ahí que tenga alguna condición para que se pueda responder con la obligación. Y de plazo vencido, en efecto, puesto porque para cumplir con el requerimiento de una obligación debe haberse vencido ya el plazo o la fecha que consta en el título para poder exigir el pago de una obligación. Les invito por favor a revisar en el COGER, consta subido también en el EVA, de tal manera que ustedes pueden revisar en el artículo 348 los requisitos que deben cumplir todas las obligaciones. Asimismo, en lo que se refiere al derecho de prenda general, pues cuando hablamos de un derecho de prenda general significa que se implican todas las obligaciones. La obligación se respalda por el patrimonio total y no por ciertos bienes. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva, excepto en aquellos que son no embargables y que constan en el artículo 4634 del Código Civil. Como les decía, se obliga el patrimonio universal todo y no solo bien específico, ya que hablamos de un derecho de prenda general. Las medidas precautorias con la prohibición de enajenar, la retención y el secuestro, y si en caso de no ser suficientes, pues para cumplir con la obligación o con el crédito, se requieren garantías específicas que las veremos más adelante. ¿Qué es una garantía? Es un medio o medida que permite al acreedor asegurar el cobro de un crédito. Por eso se solicitan garantías para asegurar el cumplimiento de una obligación, en tanto que la caución es una obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Ahí está la fianza, la prenda y la hipoteca. Clases de garantías. Tenemos de dos tipos: las personales y las reales. Las personales pues aseguran una obligación ajena que no afecta o grava bienes muebles o inmuebles. Se establece en favor del acreedor un derecho en prenda general sobre los bienes de otras personas. Dentro de las garantías personales tenemos la fianza, la solidaridad pasiva y la cláusula penal, en tanto que en las garantías reales están la prenda y la hipoteca. La diferencia es que estas clases de garantías se gravan o afectan a determinados bienes muebles o inmuebles para el cumplimiento de una obligación. Por tanto, hay que hacer la diferenciación entre aquellas garantías personales que sea, digamos que habría ahí la obligación personal de quien está obligándose a cumplir. Hablamos, por ejemplo, de aquellos que son, por ejemplo, los garantes, o cuando se entrega una fianza personal en valor, o cuando se escribe una cláusula penal en el sentido
caso de incumplimiento de la obligación principal, pues la cláusula penal se activa. Pero esto, como decimos, afectan o no graban bienes determinados, en tanto que las obligaciones reales, porque la prenda y la hipoteca directamente afectan a bienes inmuebles, sobre todo inmuebles. Bueno, les agradezco su atención. Más adelante iremos haciendo videos, microvideos específicos de temas que permitan a ustedes ampliar mejor los contenidos en texto básico. Les agradezco su atención y una buena tarde.